Por primera vez desde que existía, Primslang sería orillado a reprender a su discípulo por quebrantar una de las reglas más importantes que le había impuesto. Este tenía terminantemente prohibido el visitar recurrentemente alguna dimensión en específico y mucho menos aún interferir en su desarrollo. Encima de todo, eso obligó a que tuviera que buscarlo, haciendo que un celeste bajara al mundo terrenal. Otra regla quebrantada por si fuera poco. Aunque sonara increíble, Demillari siempre fue un buen guerrero. Jamás fue egoísta, desobediente o malintencionado. Dicho comportamiento era lo que hacía Primslang enorgullecerse del mismo, pues era el ejemplo perfecto de que un mortal sí poseía neutralidad en su corazón y podía llegar a cambiar la perspectiva que tanto celestes como demonios tenían sobre estos. No obstante, Demillari comenzaría a pensar diferente. Este ya tenía una perspectiva cambiante pero no la manifestaría de momento. Aunque desconfiado, Demillari no era tonto, pues sabía que la diferencia de poder entre él y Primslang era ridícula. De hecho, dudaba que su vida le alcanzara para al menos estar cerca de su maestro en cuestión de potencial. Aún así, el Saiyajin milenario tenía un nuevo tema en el cual centrarse. En aquel momento este recordaría aquella densa presencia que lo estaba acechando, preguntándose qué podía ser. De pronto recordaría aquellas crípticas palabras que le mencionó, diciendo que era algo que estaba dentro de todo ser con vida y alma, pero que solo era percibido por aquellos cuyo potencial rebasara el mortal. Todo aquel con el suficiente poder podía contactar con esa entidad. El si era benigna o maligna lo traía sin cuidado, pues ahora Demillari tenía un nuevo objetivo. Hacerse lo suficientemente fuerte como para aclarar sus dudas sobre aquel ente tan peculiar. Demillari dejaría a un lado su tema con los mortales y demonios, y ahora más que nunca se centraría en su entrenamiento. Este incrementó su motivación y receptividad a todo lo que su maestro pudiera enseñarle, elevando su potencial de manera desmesurada. Incluso al mismo Primslang le sorprendería esto, pues aunque su discípulo fue muy sagaz, jamás se había tomado con tanta seriedad sus entrenamientos. Como es obvio, todo sucedía por algo y el guardián celeste lo sabía. Este podía leer todo lo que hacía Demillari aunque antes prescindía de este recurso. Aunque pudiera leer su mente e incluso su existencia, Primslang pensaba que esto de alguna u otra manera podía truncar la confianza que éste podía desarrollar con su discípulo. Sin embargo, con lo último que había acontecido ya no se tomaba las decisiones de este tan a la ligera. La rutina de Demillari se extendería por cientos y hasta miles de años. Este se volvería todo un guerrero adulto, el cual ahora más que nunca era tremendamente disciplinado. La confianza con Primslang de hecho se había reforzado bastante. Demillari ya no exploraba dimensiones solo, sino que lo hacía siempre que éste se lo pidiera. Su rutina se basaba en entrenar arduamente, y luego irse a lugares extremadamente lejanos del reino celeste a meditar profundamente. Sus meditaciones podían llegar a durar décadas en tiempo mortal, y éstas endurecerían su mentalidad de manera increíble. No obstante, esto no era porque se tomara en serio lo que Primslang quisiera inculcarle, sino más bien por querer buscar una vez más aquella presencia extraña que jamás volvió a sentir. Algo debía estar haciendo mal. Ahora era por exageración más fuerte que en aquella ocasión, y aún así no podía liberar su mente. Esto lo llevaría en un momento específico a querer volver al reino de los demonios oscuros, el que quizá podía contener la respuesta. Demillari ahora era mucho más habilidoso, pero este no podía salir del reino celeste de manera individual, sino con las habilidades de su maestro. Por lo tanto, solo tenía que ser paciente y esperar a que éste le permitiera salir a explorar nuevas dimensiones que se fueran creando, y volver a aquel reino. El momento llegaría, y Primslang, quien ahora confiaba firmemente en su discípulo, no leería sus intenciones. Era un descuido muy mortal el aflojar sus convicciones, pero esto demostraría el cambio que ambos podían tener después de tantas eras compartiendo entrenamientos. Demillari era cada vez un dios más experimentado, y Primslang se volvería cada vez más mortal en cuanto a intenciones y comportamiento. Aunque quizá el destino del milenario Saiyajin estaba sellado desde su nacimiento, el descuidar este pequeño momento sería el error más grande que jamás cometería el guardián celeste. Uno del que sería víctima por el resto de su existencia. Demillari saldría del reino celeste y se dirigiría a la dimensión de los demonios oscuros. Después de tantos miles de años esta estaba completamente restaurada y sus habitantes vivían en armonía nuevamente. Sus tropas y guerreros de élite ahora eran mucho más poderosos y resguardaban con mano de hierro su tesoro más preciado. La puerta al infierno 3.
Demillari aparecería, y aunque su presencia era la de un forastero, no pasaría mucho tiempo para que la gente se adecuara a él. Este recordaría con algo de nostalgia aquella sensación que tuvo cuando visitaba ese lugar hacía mucho, lo que recalcaba que seguía siendo un mortal. Sin tiempo que perder, Demillari iría al lugar donde en aquella ocasión conoció a esa entidad, percatándose ahora sí, de que este sitio era la entrada al infierno 3. Demillari vería que ahora estaba resguardada por seres mucho más fuertes que en aquellos momentos, pero que aún así eran infinitamente menos fuertes que él. Aún así, este sería educado y pediría cortésmente que lo dejaran avanzar. Como es de esperarse, esto no era posible pues dicho acceso estaba terminantemente bloqueado para todo el que no fuese el rey o sus allegados. Esto comenzaría a frustrar a Demillari, quien sabía que su tiempo era limitado antes de que su maestro comenzara a sospechar. Es por ello que haciendo gala de su fuerza y velocidad solo pasaría sin que estos guardianes tan siquiera lo notaran. Al avanzar, esa extraña niebla de aquella ocasión lo envolvería viendo que su plan había sido todo un éxito. Otro más que no sabía que quizá este sería el mayor error de su existencia. Una vez más y como en aquella ocasión, aquella presencia se apersonaría, comentando que entonces había decidido volver. Demillari en un tono sarcástico le diría que no era un ser fácil de encontrar, y que por más si lo intentó jamás pudo contactar con él. Aquel ente le comentaría que era probablemente porque estaba en algún lugar divino o maldito, pues en esos lugares él no podía acceder. Demillari en ese caso le preguntaría qué era él, a lo que este ente respondería que era básicamente un ser primigenio. Alguien que existe desde los primeros pasos de la existencia en sí. En su momento, este era libre y se percató de lo manipuladores y peligrosos que eran tanto dioses como demonios. Al ver que no podían controlarlo o al no ser una creación netamente suya, los dos seres más poderosos de ambas facciones lo aprisionaron y obligaron a ser una entidad sin forma física. Afortunadamente, este se percató de que vivía dentro de cada mortal, pero que solo llegado a un punto de poder altísimo podían llegar a percibirlo. Un punto al que Demillari había llegado hacía mucho tiempo. Demillari en ese caso preguntaría si entonces los dioses y demonios eran malignos o peligrosos, a lo que este ser le respondería que no tenía idea de cuánto. Como se lo había comentado en aquella ocasión, solo se dedicaban a presenciar cómo sus creaciones se destruían mutuamente y cómo eran capaces hasta de lo peor por obtener poder, mientras que ellos se escudan en su fatídica neutralidad. Demillari era extremadamente perspicaz, comentando que quizá esa neutralidad podía deberse a algo más. Probablemente era la forma de darles completa libertad de acción. La entidad diría que verlo de manera general era un grave error, pues la gran mayoría no nace con la posibilidad de elegir. Gran cantidad de mortales no luchan ni nacen en lugares privilegiados o con una genética que les permita luchar. Muchos de ellos de hecho, nacen directamente subyugados por seres de mayor poder y por ellos no ven a nadie. Los dioses y demonios no fingen neutralidad por eso, sino por algo mucho más grande. El potencial infinito. Pero, ¿a qué se refería con esto? Tanto dioses como demonios son seres creados para mantener un equilibrio de poder en la existencia. Los mismos son extremadamente poderosos, pero al nacer para un cargo o responsabilidad fija, no pueden alterar ese poder. Por lo tanto, están sentenciados a poseer el mismo poder y habilidad eternamente. Los mortales, por su parte, poseen una vida efímera. Esta se acaba y se extingue con el tiempo, pero en compensación nacieron con potencial infinito. Es decir, que su poder puede crecer de manera indefinida siempre que su vida se los permita. Si un mortal poseyera la inmortalidad de un dios, en un tiempo indefinido sería mucho más poderoso que uno. El caos les conviene a los dioses, pues hace que los mortales se maten entre sí, eliminando porcentualmente la probabilidad de que un guerrero con un potencial lo suficientemente alto llegue a superarlos. De igual forma, aunque tarden miles de años, todo mortal por poderoso que sea terminaría muriendo. Demillari en ese caso diría que era extraño. Solo lo hacían por no perder su posición privilegiada acaso. Esta entidad sonreiría de manera macabra, comentando que quizá no. Seguramente hay algo más. Algo que ocultan y que es más peligroso que un dios, un demonio o un mortal. Algo mucho peor. Demillari perdería la noción del tiempo, pero aún así se percataría de esto y podría volver a tiempo. Ahora había obtenido más de una respuesta que, aunque difusa, podría servir. Con esto en mente, ahora tenía un nuevo objetivo.